Nos llaman destructores del mundo de las mercancías. No somos sino los constructores de nosotros mismos. Nunca como mejor ni duermo tan tranquila como en esos días en los que me he manchado suficientemente con lo que los imbéciles llaman delitos. Porque no renunciamos a tomar el cielo por asalto, ni a humanizar el presente desde las luchas sociales. Comienza Alerta Educativa. Un programa que durante 12 años se hace desde y para quienes aspiran a construir un mundo mejor. Un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras en conjunto con Centro Alerta y OPECH para las radios comunitarias. Bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, todo depende del lugar y de la radio donde nos estén escuchando y por supuesto a veces también si alguno de ustedes nos está escuchando por YouTube o por nuestras otras plataformas, Spotify, etcétera, en las cuales subimos, y Groovychat, por supuesto, donde subimos nuestros programas de radio. En este programa 325 tenemos un invitado, bueno, que es una persona que para el mundo de la filosofía es tremendamente conocido, una persona que además es un gran ser humano, amigo, compañero, ha sido uno de los que ha defendido una filosofía muy práctica, ¿no? Muy jugada con la realidad. Estamos refiriéndonos a Ricardo Salas Astrain, ¿ya? Ricardo Salas, bueno, es profesor de filosofía, doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina, con una tesis dirigida por Jean Ladrier. Entiendo, Ricardo, que es la primera tesis que se hizo en Chile, y entiendo que a nivel mundial, sobre el pensamiento mapuche y la mirada filosófica que hay en la cosmovisión mapuche. Además, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Sociales, creador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Temuco. Hoy día participa y ha organizado justamente un centro de estudios interculturales en esta universidad, y que es donde que se está tratando de construir una mirada desde lo que es un territorio como es la zona mapuche, y particularmente Temuco, que como tú decías cuando preparábamos el programa ahora, fue un antiguo fuerte, ¿no?, del Estado chileno de intervención a lo que fue el sector de la Araucanía. Entonces, bueno, no sé qué más decir, porque la verdad es que, como digo, es una de las personas que cuando nosotros pensamos en filosofía latinoamericana, pensamos en ti, por todas las recopilaciones que has hecho, bueno, todo tu trabajo también, en una mirada que ha tratado de unificar, de construir identidades, ¿no?, desde nuestros territorios. Y también estamos con nuestro compañero, amigo Marcelo Pérez, integrante también de Alerta Educativa, con quien vamos a hoy día conducir el programa. No sé si quieres decir algo, Ricardo, saludar. Solamente decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Depende de los lugares, ¿cierto? Y de las plataformas, pero le agregaría también, ¿cierto? El saludo de la tierra, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, ¿cierto? Que es la manera como se saluda a la gente de la tierra y que hoy día está cumpliendo un papel relevante con su presencia en el proceso constituyente que está viviendo el país. Sí, bueno, justo este fin de semana tenemos la inauguración el 4 de julio, ¿cierto?, de lo que es la Convención Constituyente, un evento bastante anómalo, inédito en nuestro país. Así que en una de esas vamos a tener también oportunidades de poder conversar respecto de lo que es la relación con la mirada del mundo mapuche, del mundo de la tierra, respecto de esto. Bueno, contábamos al principio, al presentar a Ricardo, ¿no?, porque uno de los motivos para tenerlo es que es uno de los filósofos chilenos que ha ayudado a expandir el debate sobre la condición de esta disciplina en Latinoamérica. Cuando se tiende a hablar de filosofía, siempre aparecen los griegos de la antigüedad, los alemanes, los ingleses, los franceses. Es decir, lo que impara es una mirada eurocéntrica de la filosofía. Sin embargo, desde la época de su independencia, los países latinoamericanos han producido una reflexión situada y marcada por el compromiso. Probablemente el caso ejemplar sea Simón Rodríguez. Sin embargo, ha ido ampliándose hasta llegar a grandes epígonos como Paulo Freire, Enrique Dussel o Arturo Roig, ¿no?, que además tú eres uno de los grandes especialistas en este último autor, en Arturo Roig. Más actualmente, el desarrollo de una filosofía en Bolivia, por ejemplo, con Luis Tapia, con Chaui, etcétera, que integra aspectos de la cosmovisión indígena, feminismo, marxismo, estudios culturales, etcétera. Y bueno, ¿para qué hablar de Argentina, donde se inicia la filosofía de la liberación, o de México, que es una potencia filosófica en Latinoamérica, donde, por ejemplo, recibieron a la despreciada Gabriela Mistral, que venía casi siendo perseguida, ¿no?, después de haber sido directora del Liceo 7 de Santiago, con una mirada muy reaccionaria desde el punto de los profesores de la época, y ella tuvo que salir de Chile y no volvió más que a hacer visitas, no volvió nunca más como profesora hasta muy tardíamente.
y, ¿cómo se llama? Y se hizo su vida, ¿no? En México y desarrolló, es relevantísima hasta el día de hoy. En el Museo de la Educación de México nos encontramos con una sala dedicada a Gabriel Mistral. Entonces, en este contexto, ¿no? Que además nuestra Gabriela es llevada por José Vasconcelos, otro filósofo también mexicano, la pregunta que uno se hace no es si la filosofía latinoamericana es una filosofía del compromiso con la transformación. Y preguntábamos, le decíamos a Ricardo que nosotros, cuando pensamos este programa, también no podíamos dejar de reconocer a nuestro amigo, colega, a nuestro profesor también, con Marcelo Ramón Sepúlveda Leiva, quien fue, y amigo suyo, por supuesto, Ricardo, quien fue un referente para nosotros en términos humanos, en términos académicos. Creo que cuando es que uno piensa en esa idea de compromiso, ¿no? de conciencia, de hacer una filosofía que no se sale de su propia realidad, piensa en Ramón. Entonces, ¿cómo ves esta relación? ¿Cómo piensas esta relación? Particularmente porque además en tu generación fue una generación muy marcada de filósofos hasta el día de hoy con el compromiso, ¿no? Les tocó vivir todo el proceso de lo que fue la unidad popular, la dictadura, etcétera. Entonces, también ustedes no podían quedarse en la academia, no podían solo escribir sobre filosofía, sino que tenían una relación con la realidad muy marcada. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo observas esta realidad? Gracias por esta pregunta. Yo quisiera, en primer lugar, tomar el guante de la referencia que tú haces a Gabriela Mistral, porque creo que aquí nos encontramos frente a una imagen estereotipada que no corresponde efectivamente a la enorme influencia que ella tuvo en toda América Latina. ¿Mm? Y aquí recojo, ¿cierto?, los estudios que ha hecho el profesor Eduardo Ed Valdés, ¿cierto?, que es un experto, ¿cierto?, en redes intelectuales, y donde efectivamente si se pregunta a los latinoamericanos quién es la persona que ha ejercido más influencia durante el siglo XX, es Gabriela Mistral la que aparece por encima de muchos otros intelectuales, pensadores, ¿cierto? Y lo que va mostrando que Gabriela Mistral es más que esa poetisa, ¿cierto?, que habla, ¿cierto?, de una poesía para los niños, de una poesía así edulcorada. Es entonces otra Gabriela Mistral, la que hemos aprendido a conocer, digamos, en estos últimos años, producto del conocimiento de todos los archivos que dejó su albacea, ¿cierto? Y que fue su pareja de toda la vida. Entonces nos aparece otra Gabriela Mistral, una intelectual, una militante, una persona con compromiso, ¿cierto?, por una sexualidad diferente, que para nosotros era una novedad, de lo que no se decía y nadie hablaba, ¿me fijas? Entonces, yo creo que eso que pasa con Gabriela Mistral, de alguna manera, es lo que nos ha ocurrido en buena parte a nosotros, con todo lo que ha sido el ejercicio reflexivo y crítico que han vivido los pensadores de todos los tiempos que hemos tenido en esta América, y donde yo no sería exagerado de hablar desde los antiguos habitantes, ¿cierto?, de los pueblos originarios, primeras naciones que llamamos, y ahí entonces tenemos figuras tan significativas como León Portilla, ¿cierto?, que dedicó toda su vida a trabajar, ¿cierto?, el concepto de filosofía en los textos náhuatl, cosa que a nosotros nos parece algo inverosímil, ¿cierto? Pero León Portilla logra demostrar con un muy buen conocimiento de la lengua que efectivamente había una categoría de personas que se dedicaban a reflexionar, a pensar, ¿cierto? Y eso tenía un nombre, Tlamantinime, que quiere decir los que piensan, ¿cierto?, en figuras, en flores, ¿cierto?, en metáforas, y él se encarga de ir mostrando, ¿cierto?, cómo eso va generando no solo una visión de mundo, sino que un pensamiento filosófico. El mismo Enrique Dussel, ¿cierto?, que después con los años escribe el pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y latino, se atreve a ponerle, ¿cierto?, una periodificación del año 1300 al año 2000. O sea, ya te fijas, en el prisma de Enrique Dussel está impregnado el problema de lo que son las filosofías de las grandes civilizaciones,
Y cuando uno parte de esta que es probablemente la gran enciclopedia que hoy día tenemos sobre pensamiento latinoamericano y del Caribe, entonces tenemos, ¿cierto?, en el primer acápite la filosofía nahuatl, donde está Miguel León Portilla, estoy hojeando nomás, la filosofía maya de Miguel Hernández Díaz, ¿cierto?, con un tratamiento específico. Luego a Carlos Leckendorf, la filosofía Tomó Laval, y luego tenemos, ¿cierto?, el trabajo de Joseph Sterman, la filosofía quechua, y luego tenemos, ¿cierto?, lo que yo digo acerca de mi concepción de la filosofía mapuche, y lo termina, ¿cierto?, el gran Bartomeu Meliá sobre la filosofía guaraní. Entonces, eso es, te fijas, un punto relevante para pensar que la filosofía no se reduce solo a los textos de pensadores blancos, occidentales, primero cristianos, luego no cristianos, te fijas, sino que yo aventuraría, ¿cierto?, una propuesta mucho más, temeraria para algunos, decir que donde hubo ser humano, donde hay hombres y mujeres, ¿cierto?, que tuvieron que vivir en circunstancias azarosas, dramáticas, de una vida que era obviamente mucho más difícil que la que nosotros tenemos hoy día, siempre hubo pensamiento, siempre hubo reflexión y capacidad de hacerse esas preguntas de lo que llamaría un Karl Jasper, ¿cierto?, las situaciones límite. ¿Por qué nacemos? ¿Por qué tengo que asumir el proyecto de una familia? ¿Por qué me tengo que morir? Y bueno, todas esas preguntas que forman, yo diría, los elementos básicos de la existencia y que hasta el día de hoy nos siguen asediando, ¿cierto? Y para los cuales hay múltiples respuestas, ¿ya? Y en eso la filosofía ha prestado, digamos, ciertamente su concurso y tenemos muy buenas respuestas importantes. Para no dar una lata, como dicen los lolos, ¿cierto? Yo solamente diría algo que me parece a mí súper potente. Por ejemplo, en el mundo mapuche, ellos tienen dos expresiones, ¿cierto?, en Mapuzungún, donde ellos hacen referencia a lo que significa la elaboración de conocimiento. ¿Ya? Tenemos así, ¿cierto?, la noción Raquisuam, ¿ya?, que sería algo así como la colección de conocimientos, ¿cierto?, algo que podríamos traducirlo algo así como la enciclopedia, ¿cierto?, toda la variedad de conocimientos que existen, pero ellos tienen una categoría especial que se llama Keman, ¿ya? Y el Keman es, en el fondo, el saber, o lo que nosotros podríamos traducir, ¿cierto?, en nuestra lengua castellana como sabiduría. ¿Eh? Entonces, en un concepto mapuche, tú puedes tener Raquisuam. Cualquiera puede alcanzar, siguiendo determinado tipo, ¿cierto?, de orientaciones, alcanzar conocimientos parciales de muchas cosas. Pero no todos alcanzan el Keman. Porque Keman significa, en el fondo, llegar a la plenitud del ser humano, ¿eh? Lo que ellos llaman el Che. Y para ser Che, hay que hacer un trabajo de toda la vida. ¿Te fijas? Por eso que entonces cuando para los mapuches hay que reivindicar algo como relevante, digamos, dice es que esta persona es un quimche, ¿ya? Y cuando ellos dicen quimche, no están aludiendo como hacemos nosotros en las lenguas occidentales a un sabio, sino que en su lengua significa un sabio o una sabia. ¿Te fijas? Y eso entonces te muestra la potencialidad democrática, ¿cierto?, más allá del patriarcado occidental, donde efectivamente los mapuches entendieron que lo más relevante en la vida era poder alcanzar una visión de la sabiduría, pero no como algo de una contemplación de algo, sino que encarnando en la vida la rectitud, la veracidad, la coherencia, elementos que son obviamente de tipo ético, de tipo político. ¿Eh? Y eso me parece que es lo que nosotros encontramos hasta el día de hoy, ¿cierto?, en el mundo mapuche. Ahora, para volver un poco a la pregunta sobre qué ha pasado con nuestros pensadores después de la llegada de los conquistadores españoles, ¿cierto?, ingleses, franceses, portugueses. Bueno, todos nosotros sabemos, ¿cierto?, aunque no lo digan así los manuales de historia,
que efectivamente lo que fue la conquista fue una verdadera invasión de América, como lo dice con todas sus letras, ¿cierto?, Enrique Dussel. Invasión de América que no solo se vivió en los tiempos, ¿cierto?, de Colón y de la llegada de los conquistadores en distintas partes de la América precolombina, sino que se siguió viviendo en la construcción luego de los estados nacionales. ¿Mm? Entonces, lo que mucha gente no entiende del conflicto mapuche, ¿cierto?, es que efectivamente el país mapuche existía, era autónomo, tenía sus propias personas que gobernaban, su propia manera de producir, y que fue abruptamente, ¿cierto?, eliminado, ¿cierto?, por una invasión militar. Entonces, no es eso que dicen nuestros manuales eufemísticamente pacificación de la Araucanía. ¿Eh? Eso fue simplemente una guerra donde simplemente la sociedad más poderosa impuso lo que llamaríamos en latín la manu militari, ¿cierto? Teníamos el poder de las armas, teníamos un ejército que se había ya probado en otras guerras, y bueno, vamos por esos territorios que obviamente interesaban y eran ambicionados y codiciados por muchos sectores importantes de la élite de la época. Entonces, yo con esto que quiero decir simplemente, quiero decir que nosotros en América tenemos una larga historia, ¿cierto?, de violencia, de exclusiones, de discriminaciones, y eso aparece, ¿cierto?, en nuestros pensadores. En nuestros pensadores, en todo el sentido amplio de la palabra. Aquí yo no lo estoy reservando solo a los que hacen filosofía en el sentido europeo occidental, a todos los que han pensado la problemática de qué hacemos, ¿cierto?, con estos países levantados, ¿cierto?, bajo la figura de la conquista violenta. ¿Eh? ¿Cómo, si ustedes quieren, siguiendo la obra también de un gran historiador mexicano, Zavala, decir, ¿cómo hacemos filosofía cuando la primera configuración filosófica que tuvo, ¿cierto?, el viejo mundo en nuestras tierras fue una filosofía de la conquista? ¿Cómo proyectamos y repensamos, ¿cierto?, las potencialidades que tienen figuras que fueron obviamente descollantes porque no fueron en la línea de asegurar esa facticidad del poder, como fueron Bartolomé Las Casas o Francisco de Vitoria? Entonces, uno podría decir, ¿cómo Bartolomé Las Casas, ¿cierto?, es el primero en poner una duda, ¿cierto?, sobre, no solo sobre los motivos para venir a las Indias de los conquistadores, sino una pregunta que en eso lo acompaña también Francisco de Vitoria, si esa conquista era legítima. O sea, estamos entrando entonces en el terreno estricto de una ética, de una filosofía política, de una filosofía del derecho. Pero bueno, pero muchos de esos pensadores nunca nosotros los tuvimos presentes en nuestro currículum formativo. ¿Ah? Habrá que esperar, ¿cierto?, cuando uno se interesó en los autores de la teología de la liberación y leía a Gustavo Gutiérrez y ver cómo Gutiérrez hacía una relectura contemporánea, ¿cierto?, de Bartolomé Las Casas. Entonces, yo creo que lo que tú planteas es muy correcto. En América hemos tenido a lo largo de 5 siglos pensadores de distinta talla, de distinto relieve, y que son tremendamente relevantes para configurar lo que es nuestra tradición cultural. Y esos pensadores han sido desatendidos. No existen dentro de los currículums tradicionales. Recién hoy día, tímidamente, ¿cierto?, algunos programas, ¿cierto?, como por ejemplo el de la Católica de Temuco, la licenciatura en filosofía, tiene un curso que se llama filosofía chilena, otro ramo que se llama filosofía mapuche y otro ramo que se llama filosofía latinoamericana. Pero si uno entrara a comparar los distintos currículos, ¿cierto?, académicos que exhiben hoy día las principales universidades, muchos de esos cursos de alguna manera no tienen ningún tipo de relevancia. A lo más se pensarán como algún electivo, algún optativo para dejar tranquilo, ¿cierto?, y sosegar a las mentes más inquietas, ¿cierto?, para decir que algo se está haciendo. Pero yo creo que ahí hay todo un trabajo en que los que venimos, ¿cierto?, en esa óptica trabajando,
vemos con mucha alegría cómo se han ido expandiendo una serie de programas filosóficos, de publicaciones, de seminarios. Entonces, simplemente como anécdota, cuando en mi formación de licenciado, en esos tiempos durísimos de la dictadura militar, se me ocurre a mí decir que yo quiero hacer la tesis sobre Andrés Bello, ¿ya? La mayoría de mis profesores se rieron porque diciendo, ¿y qué tiene que enseñarnos Andrés Bello? ¿Cierto? ¿Ya? Y después, claro, te pegas con los años, aparecen Iván Jaksic y Carlos Ruiz, toda una serie de personas muy importantes, mostrando cómo un pensamiento, ¿cierto? Como el de Andrés Bello, ¿cierto? Con toda su moderación, su visión ecléctica a la sociedad, configura buena parte de lo que nosotros tenemos en nuestra cultura universitaria, en nuestra cultura jurídica, en nuestra cultura en definitiva. Entonces, yo diría, ese es como para mí el principal tema. En los años que yo estudié, ¿cierto? Ya hace más de 30 años, ¿cierto? Leer Arturo Andrés Roy, Aníbal Quijano, ¿cierto? Cualquiera de estos grandes pensadores, Leopoldo Sea, era parte, diríamos, como de un hobby, ¿eh? Que un joven estudiante de filosofía podía hacer, pero que no era filosofía. ¿Eh? Y peor todavía fue cuando yo dije, ¿cierto?, en el Instituto de Filosofía, donde yo estudiaba, que me iba a ir a Lovaina a estudiar, ¿cierto?, bajo la perspectiva de Paul Ricoeur, ¿cierto?, el lenguaje religioso mapuche. Varios de mis colegas, ¿cierto?, y profesores me dijeron, ¿y qué tienen que enseñarnos los mapuches a nosotros? Y bueno, entonces era como la pregunta, no me lo decían así, no lo haga, no me decían enfáticamente diciendo, bueno, mejor cambia, digamos, tu tesis y estudia solamente a Paul Ricoeur. No, sino que dejar instalada esa pregunta, no pierdas tu tiempo, ¿ya?, en tratar de mezclar lo que es filosofía en serio, rigurosa, de un fenomenólogo, de un hermeneuta destacado como Ricoeur, con un grupo, ¿cierto?, indígena que probablemente nadie lo conoce en el mundo. Y sin embargo, cuando encuentro a Jean Ladrier para ofrecerle, digamos, ¿cierto?, la propuesta de mi tesis, lo que más destacó era justamente la conexión que yo quería hacer entre Paul Ricoeur, ¿cierto?, y lo que era el mundo mapuche, porque Ricoeur siempre pensó la religión en el contexto de las religiones de la escritura. ¿Eh? Por tanto, en las religiones semitas, de donde viene el judaísmo, ¿cierto?, el cristianismo y el islam. Pero nunca se hizo la pregunta, ¿qué pasa con el lenguaje religioso en culturas orales como la mapuche? Y ahí donde viene la aportación que yo hice modestamente hace ya muchísimo tiempo, y que, bueno, fue como un primer atisbo de lo que iba a venir luego. Así Y vamos a yo... tomar el tema del Y vamos pensamiento a mapuche retomar en el eso, segundo bloque. segundo bloque. Pero, Marcelo, tú tienes una pregunta, si no me No, o equivoco, sea, ¿no? quería hacer la conexión a lo mejor con lo que venía después, no sé, tal vez dejar planteada la pregunta, que tiene que ver justamente que bajo las categorías de colonialidad del poder, evidentemente hay un aspecto que es súper interesante, que es la colonialidad del saber, que tú de cierto modo lo has ilustrado y nos has dado ciertos rasgos de cómo también el saber y la constitución y legitimación de ciertos saberes que justamente privilegian un aspecto cultural o un aspecto de pensamiento de la realidad, termina también marginando otras construcciones que terminan levantándose desde la marginalidad. Entonces, en ese sentido me parecía interesante porque, y por eso lo quería enlazar con lo que íbamos a tocar en el bloque 2. Claro, ¿cómo se ha visto esto en la academia? ¿Cómo se ha visto esto en el currículum? ¿Cómo hay ciertos pensadores que aún siguen negando la existencia, por ejemplo, de una filosofía latinoamericana, tomando argumentos muy radicales como argumento europeo, digamos, solo se hace filosofía en alemán, por ejemplo, que es una frase muy famosa que en cierto modo marca también la forma de pensar el mundo y pensarnos a nosotros mismos, y cómo también se piensa Latinoamérica desde rasgos de cierta matriz epistémica moderna, que incluye esta configuración de Estados-nación. Entonces uno dice, la filosofía
argentina o la chilena, qué sé yo, y por otro lado tú relevas otro aspecto que me parece relevante que choca con esto, que es la filosofía mapuche, por ejemplo, que no responde a esa configuración necesariamente. Entonces, claro, y por otro lado también tenemos cierta filosofía que hace pensarnos, ¿cierto? Pero también utilizando categorías venidas desde afuera, digamos, desde Europa, digamos, o de esa matriz. Entonces, ¿cómo ves tú el fenómeno, ¿no? Sí. Hacemos la pausa ahora para que tomemos y pueda responder Ricardo a la vuelta. ¿Te parece, Ricardo? Sí, Hacemos sí. Bueno. nuestra primera pausa musical. Vamos a poner la primera canción. Reivindicación. Tal parece que perece lo que de verdad nos pertenece. N veces escucho gente que no se enorgullece. Olvídate de tu raíces, dice quien te adormece. Pises donde pises, no te olvides de lo que eres, te engrandece. Quien se para ante la adversidad se fortalece, y quien se para al rival es el que vence. Empobrecer las mentes es un término que manejan para empobrecer a la gente, de su identidad la alejan. Reivindicación. El natural derecho de la restauración es la acción de recuperación de mi nación, la reclamación, la restitución de lo arrebatado sin razón por el invasor. Reivindicación es mi respuesta que se gesta en un vientre de preguntas sin respuesta. Les molesta que sepas que rompas la ignorancia impuesta, por eso apuestan a nacionalizarte con sus fiestas. Te arrestan, te molestan, pero no matan tu tronco, porque estamos resistiendo desde Michimalonco. 1541, Santiago en llama, 2015 y los camioneros fachos reclaman. Suma la labia más la rabia y se materializa el rap, el sonido movido que proclama la verdad, una herramienta que cuenta por necesidad la realidad, de la cordillera hasta el mar y desde el campo a la ciudad. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. Reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece. En una sociedad que te dice que mires para adelante y no para atrás, en una ciudad que anda a 100 nos cuesta parar y ponernos a pensar qué es lo que verdaderamente nos pertenece y qué es lo que nos hace bien. Estoy hablando de recuperar lo arrebatado de un pueblo que no vende su futuro y no olvidar a su pasado, que lo han humillado, lo han maltratado, han tratado de eliminarlo, pero aún estamos parados. Ponele play, ponele baila, ponele esfuerzo a tu aprendizaje, ponele bueno todo, recordemos al Choy que su plumaje, tu linaje que no se acabe y tu tujún que no se te olvide. En ti reside, en ti vive, una sangre con mucho coraje, mensaje de fuerza para mi pueblo en esta línea redacto. Hip hop en la prensa, donde enhebro palabras con acto, resentido claro, nuestro pueblo ha sentido el peso, ni con estado, ni con congreso, ni rezo, queremos pacto. Newen tulepe, conta impuche, feu rupa ya y tu fuck sanguin kapingelu, ni ein tuhun, ni ein kegun, no malaya infeitizungu, yahum, inche yankenta, infutakeche, feimutal kutuken, punuchan rukameu, inkaya intimapumeu, inkaya inenko, inkaya impuleufu, petumulelu wal mapumeu, gia, coño manin chengen, felei mai puche, nentuanta ni mañuntun, chaltu mai come imun al kutukelu tañi lepl cantun, tu culpa ya inta infolil, mapuche piñein, me lepantu fachi guariameu, huelun hoy malayanta ni tuhun, tañi mapuche zungun, felei mai, feichilcatu eneu, gia. Eso es, aunque estemos en la ciudad, no olvidamos de dónde venimos, nuestro tugún, nuestro mapuzungún, porque no es utilitarismo, esto es reivindicación, un acto de valentía, reconocer lo que soy, hacer algo por eso. Reivindicación, practicarlo día a día en la cotidianidad y así vivir estos procesos. Reivindicación, rap con criterio y mensaje en defensa y a disposición de nuestra clase. Reivindicación, el compromiso aquí crece, vamos recuperando lo que nos pertenece.
Bien, retornamos a nuestro segundo bloque. Había quedado planteada una pregunta de Marcelo a Ricardo, pero antes de eso queremos saludar a nuestras radios que nos retransmiten semana a semana, las radios comunitarias, que es para las que se hace este programa, ¿no? Comenzando por la radio Voz de Paine, que ya se integró hace algunos años a nuestra parrilla de programa, la radio Conciencia de Rosario, ahí en la sexta región, la radio Placeres en Valparaíso, que es la radio con la que comenzamos, saludos a nuestros amigos ahí a la izquierda del dial, la radio Villa Olímpica, que está muy cerca del campo Juan Gómez Milla, donde este programa se graba originalmente, la radio Nehuel, la agencia de noticias Medio a Medio, la radio Juan Gómez Milla, que es nuestra radio donde jugamos de local, donde es que grabamos el programa normalmente, estamos en circunstancias de pandemia, así que estamos grabando de nuestros hogares, la radio comunitaria Extremo del 96.1 en FM, en Reñaca Alto, en Viña del Mar, la radio libre y comunitaria 105.7 en La Pintana, región metropolitana, la radio Tamara, frecuencia liberada, la radio Manque, aquí en Rancagua, la radio La Revuelta de La Serena, con amigos ahí, compañeras y compañeros, con los cuales además estamos haciendo otras cosas también, la radio Raíces Poblacionales de Lo Espejo, la radio comunitaria de Pudahuel, comunitaria radio de Pudahuel, y la otra TV, que es la que normalmente nos permite a nosotros grabar nuestro programa en el sistema StreamYard, y hoy día lo estamos haciendo en Zoom por una cuestión más bien técnica de Marcelo y mía. Así que eso, bueno, dejamos a Ricardo responder la pregunta, que es la que le había planteado Marcelo. Bueno, volvamos a la discusión más controvertida y más polémica de lo que yo me atrevería, ¿cierto?, a llamar, para que nos entendamos, ¿cierto?, el prurito de la filosofía academicista, ¿cierto? O si ustedes no quieren ponerle tanta dureza, hablemos de una filosofía académica, preocupada de textos, ¿cierto?, sin relación a los contextos, como que si la filosofía fuera simplemente un exégesis, ¿cierto?, de palabras, de conceptos, y tratar como de enhebrarlos, sin dar cuenta de que todos esos pensadores, sean ingleses, sean alemanes, sean franceses, son parte de un momento histórico de sus propias sociedades y de sus propias culturas, y que representan también de alguna manera visiones interesadas de la realidad. Entonces, en ese sentido, yo diría, ¿cómo pensamos filosóficamente donde los textos refieren siempre a contextos? Y donde los pensadores no da lo mismo leerlo, ¿cierto?, descontextualizadamente, que ponerlos en la relación concreta que tienen con su cultura. Entonces, yo no voy a hacer referencia, ¿cierto?, a lo que son los autores ingleses y franceses, ¿cierto?, que de alguna manera es conocida su influencia que han tenido en la filosofía, ¿verdad? Pero yo me referiría a algo que está más presente hoy día en ese mundo académico chileno, ¿cierto? Y que es de alguna forma esa visión de alguna manera sesgada que se tiene respecto de la lengua alemana, ¿cierto?, de considerarla como la lengua de la filosofía, y que está asociado, ¿cierto?, a toda una lectura y a un planteamiento que ha hecho famoso Heidegger, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí nosotros nos encontramos frente a un problema muy serio de esa filosofía académica, que de alguna manera está presente en muchos programas, ¿cierto?, filosóficos, donde se cree que para hacer filosofía en serio, ¿cierto?, hay que pensar, ¿cierto?, y leer en alemán. Y por tanto, la gran pregunta que uno podría hacerse, bueno, ¿y qué hacemos, ¿cierto?, los latinoamericanos que no tuvimos, ¿cierto?, la suerte de nacer en una familia, ¿cierto?, de migrantes alemanes, ¿cierto?, o de ir a un colegio alemán, ¿cierto?, o de haber tenido, ¿cierto?, la cantidad de recursos para pagar varios cursos del Goethe-Institut para poder llegar a tener, digamos, por lo menos, ¿cierto?, la posibilidad de leer, ¿cierto?, algunos títulos y algunos párrafos. Entonces, lo que yo diría es que en esa concepción hay una mistificación, que no se condice con lo que es un pensamiento de verdad deudor de los problemas, ¿cierto?, filosóficos, sino que tiene que ver con una mistificación de ciertos textos
que descontextualizadamente llevan de alguna manera a pensar una visión puramente idealista, ¿cierto? Abstracta en sus niveles más radicales, ¿cierto? De lo que es el quehacer filosófico. Y por eso a mí no me sorprende que muchos de esos programas, ¿cierto?, se caracterizan por estudiar a los grandes clásicos como Kant, Hegel, y después, para llegar más cerca a nuestro, elegir a filósofos como Husserl o Heidegger, ¿cierto? Pero todos esos filósofos, ya desvinculados de los contextos, ¿cierto?, sociales, culturales, políticos en que pensaron, ¿ya? Entonces, como para ponerle además, ¿cierto?, más emoción, ¿cierto?, a esa presentación de la filosofía en lengua alemana, el profesor tiene que llegar con un texto en alemán para denostar a los traductores que existen y decirle a los estudiantes que en realidad, si no saben alemán, difícilmente van a poder, digamos, no solo entender a ese filósofo, sino que no van a poder filosofar. Bueno, eso me definitivamente esa concepción academicista, evidentemente que esa mistificación es completamente errónea y ha deformado profundamente los estudios de la filosofía. Porque uno podría hacerse, digamos, una pregunta. ¿Por qué privilegiar a esos 4 filósofos que mencioné y no poner, yo que vengo de la lectura de Paul Ricoeur, a los 3 grandes maestros de la sospecha, a Marx, a Nietzsche y a Freud? Bueno, esa es la pregunta. Si vamos a tomar la lengua alemana, tomémosla en toda la complejidad, ¿cierto?, de los autores y pensamientos que han elaborado, ¿cierto? ¿Por qué elegir a Heidegger y no a Jasper, ¿cierto? ¿O por qué quedarse, ¿cierto?, con una serie de autores importantes, ¿cierto?, que la filosofía alemana va desarrollando, pero desconocer el aporte que ha hecho la teoría crítica frankfurtiana, desde Horkheimer, Adorno, hasta Habermas, ¿ya?, y Rainer Forst, su discípulo más joven? Entonces, yo creo que ahí hay una concepción, ¿cierto?, insuficiente de lo que es la historia de la filosofía y de lo que son las lenguas que necesitamos usar en filosofía. Y eso yo creo que es muy importante. Y yo con eso quiero decir que yo valoro profundamente, ¿cierto?, el trabajo filosófico que hacen los colegas alemanes, porque ellos tienen una cultura del rigor, de la erudición. No hay tema, ¿cierto?, elaborado, ¿cierto?, filosóficamente en alemán que ellos no hayan retomado, reconstruido, y que para mí debiera ser, de alguna forma, ¿cierto?, el paradigma de lo que nosotros debiéramos hacer con nuestros propios pensadores y con nuestras propias filosofías. No debiera haber ningún autor, ¿cierto?, latinoamericano que nosotros no hayamos conocido en cada uno de sus procesos reflexivos, ¿ya?, y manejar los distintos textos, los contextos, las influencias que ellos han elaborado. Pero a todas luces nos damos cuenta que eso es muy difícil, y por eso que Enrique Dussel se dedicó a hacer esta gran enciclopedia, el pensamiento filosófico latinoamericano, dada justamente esa ignorancia supina que podríamos decir que tenemos nosotros respecto, ¿cierto?, de los grandes pensadores. Y no hablo solo de los que están más lejos, ¿cierto?, de México, ¿cierto?, o de Brasil, sino que pensemos solamente en nuestro colega Allende los Andes. ¿Cuántos de nosotros conocemos los enormes aportes que ha hecho la filosofía argentina? Claro. ¿Cuántos reconocemos el valor que tienen pensadores como Rodolfo Kusch, por ejemplo, para pensar las culturas populares o las culturas indígenas? Horacio Ceruti y tantos grandes filósofos que han hecho aportaciones significativas. La colega Alcira Orilla, ¿cierto?, que viene de la mano de la fenomenología, pero que hoy día hace una fenomenología de la migración que es probablemente de lo más decantado que existe, digamos, en la filosofía nuestra americana, como le gusta decirlo a ella, ¿cierto?, respecto de los problemas que levanta la migración en nuestros países. Entonces, yo lo que quisiera decir es que nosotros no hemos logrado todavía madurar una cultura filosófica, ¿cierto?, en nuestras universidades, ¿cierto? Lo que tenemos normalmente es una suerte de academicismo,
basada en las competencias lingüísticas que tienen algunos de los colegas, ¿cierto? Pero que todos, ¿cierto?, enseñan filosofía añorando, ¿cierto?, estar en Frankfurt o en París o en Londres y lamentando siendo frente a sus estudiantes que nuestras bibliotecas estén tan poco provistas y que no hayan ediciones originales y críticas y todo. Bueno, Hemos escuchado yo, todo ese discurso, ¿no? Yo tengo una pregunta, Ricardo, porque pasó de eso mismo, porque cuando uno ve hoy día los diarios, los medios de comunicación chilenos, ve que la filosofía pareciera que ha ganado lugar, ¿no? Ha ido siendo más relevante, hay una serie de autores que aparecen. Sin embargo, esos autores, y autoras en general, tienden a estar muy vinculados al pensamiento más conservador en Chile, tanto la derecha, el discurso más conservador academicista, la mirada más tradicional, con estas lecturas que tú dices, latinoamericanas, o con unas concepciones muy poco miradas desde nuestro contexto, desde nuestras realidades, etc. ¿Cómo se explica eso, no? Esta diferencia cuando uno piensa, justamente, tú lo nombrabas antes, en estos intelectuales y rebeldes, ¿no? Que eran los propios de los años 70, esa figura, o la importancia que tienen los filósofos chilenos ¿cómo se llama? De la sociedad de igualdad, por ejemplo, un tipo como Bilbao, bueno, y otros autores que has nombrado antes, pareciera que la filosofía hoy día está mucho más anquilosada en Chile de lo que estuvo en su historia. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué cuando es que pareciera que tuviéramos más éxito que nunca en el mundo de la filosofía, que la gente incluso estuvo dispuesta a defenderla, que no salía del colegio, de las escuelas, hoy día tenemos una mirada tremendamente conservadora de ella? ¿Cómo se explica, no? claro. Mira, yo creo que ese es un tema muy importante para una visión filosófica de los medios de comunicación, porque yo no quisiera sacar digamos, lo esencial de la pregunta, pero efectivamente, ¿cierto? Hay un uso y un abuso de la filosofía en función de legitimar determinado tipo de intereses. Entonces, lo que aparece normalmente en la televisión, en los diarios, en los medios formales, ¿cierto?, que van configurando opinión pública, son normalmente esos filósofos que quieren de alguna manera legitimar el statu quo, ¿ya? Pero si nosotros consideramos, ¿cierto?, lo que es la actividad filosófica en su sentido más amplio, vamos a darnos cuenta que tenemos filósofos muy relevantes, ¿cierto?, en todas las universidades, en algunos casos invisibilizados, en otros casos, ciertos filósofos que de alguna manera han ido produciendo, pero que no tienen el reconocimiento debido. Entonces yo pienso, por ejemplo, figuras para mí tan significativas con las que yo compartí en mis tiempos que trabajaba en el Centro de Estudio de la Realidad Contemporánea, ¿cierto? Con Cecilia Sánchez y Carlos Ruiz, ¿cierto? Notables, digamos, pensadores de lo que son las ideas filosóficas en Chile, ¿cierto? Lo mismo a Carlos Osandón, Bulgevich, ¿cierto? A Raúl Villarroel, a Eduardo Debes, que es probablemente uno de los más grandes, diríamos, conocedores del pensamiento latinoamericano, pero lamentablemente cuando hay que generar opinión, ¿cierto? Muchos de estos pensadores, colegas, amigos, no son considerados. ¿Te fijas? Entonces, ahí yo creo que hay una pregunta importante respecto de cómo nosotros nos jugamos, ¿cierto?, por tener una presencia pública activa y donde la filosofía no se la dejamos a los medios, sino que lo vamos desarrollando a través de las múltiples mediaciones que hoy día establecen las redes sociales. Y eso me parece a mí que es muy significativo para estos nuevos tiempos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos un deber, ¿ah? Los filósofos, no de pensar que otros nos van a considerar y dejar los espacios, porque sabemos que el espacio social es un espacio de disputa ideológica, sino que tenemos que decir, bueno, cómo nosotros vamos a presentar, ¿cierto?, nuestros planteamientos de manera que lleguen a la mayor diversidad de personas. Y eso es por lo menos lo que yo trato de hacer tanto con mi legado latinoamericanista como con mi preocupación particular por llevar adelante una filosofía intercultural en diálogo con los pueblos indígenas. Y eso hoy día tiene una relevancia muy importante. Yo quiero decirlo así también con todas sus letras. A mí cuando me invitan, ¿cierto?, a ser parte de un congreso en cualquier parte
Europa o de América Latina, no es para hablar de filosofía europea. Ellos quieren saber cómo, ¿cierto?, estamos pensando filosofía en Chile, cómo nosotros estamos llevando adelante investigaciones de tipo intercultural, decolonial, que nos permitan justamente entender la complejidad de las asimetrías que nosotros vivimos en nuestros países. Y yo creo que eso es, de verdad, los desafíos más importantes que tenemos hoy día en filosofía. ¿Cómo hacemos filosofía en castellano? Usando, ¿cierto?, al máximo todas las potencialidades que tiene nuestra lengua. Yo he escuchado a notables filósofos jugar, ¿cierto?, para complicarle la vida a los europeos que no tienen la división entre el ser y el estar, ¿cierto?, y hacer una filosofía del estar. Traduce eso en alemán o en inglés y te vas a dar cuenta, digamos, ¿cierto?, de las limitaciones que tienen las lenguas. ¿Te ves? Y en ese sentido, entonces, yo creo que la gran tarea que tenemos es no solo conocer, no solo saber qué filósofos están pensando qué cosas, sino que también tenemos que lograr la circulación de las ideas y de los textos. A mí me encantaría, ¿cierto?, que este programa que ustedes están haciendo hoy día conmigo, ¿cierto?, filósofo chileno, ¿cierto?, ustedes lo pudieran hacer el día de mañana con mi amigo Jovino Pisi, ¿ya?, de Brasil, que habla un estupendo castellano, ¿cierto?, o con mi amigo Leonardo Tovar, ¿cierto?, con el que estamos hoy día pensando las protestas sociales en Colombia, con todo su séquito de filósofos políticos, pensando, digamos, ¿cierto?, sí, la problemática de lo que significa la búsqueda de la dignidad en medio de sociedades tremendamente violentas o asimétricas, o que ustedes pudieran entrevistar a Ana Luisa Guerrero del CIAL, donde, ¿cierto?, fundó su gran proyecto Filosofía Latinoamericana Leopoldo Sea, donde Ana Luisa Guerrero lleva adelante investigaciones tan interesantes en derechos humanos como todos los debates que han llevado adelante las multinacionales frente a los organismos de Naciones Unidas para que este gran organismo internacional no levante documentos que le pongan límites éticos, políticos y jurídicos al despliegue de las multinacionales. Esos son, para mí, punto de vista, grandes temas de futuro en los cuales yo no escucho nada de mis colegas, ¿cierto?, chilenos, porque obviamente pues, no son temas que van a dejar contentos a mucha gente. Claro, bueno, de todas maneras... tarea para la casa. Es tarea, vamos a pedirte los contactos de los filósofos y las filósofas. Así que de todas maneras vamos a tratar de entrevistarlas y entrevistarlos. Además los temas que tú colocas, Ricardo, son centrales. Fíjate que yo me acordaba, ¿no?, de Walter Kogan, que dice que mientras la filosofía en Europa parte del asombro, en Latinoamérica parte del horror. Esa característica, ¿no?, que es tan propia de nosotros que tiene que ver con eso, de las multinacionales, etc. Marcelo, te doy la palabra para que hagas, no sé si quieres hacer la pregunta al tiro o prefieres dejar para el tercer bloque. Si quieres lo dejamos para el tercer bloque para que no cortemos la fluidez de la conversación, ¿te parece? Me parece súper bien. Vamos entonces a nuestra segunda canción, que ahora que estamos haciendo en digital y en audiovisual, ¿no?, el programa, hemos puesto 2 canciones, siempre poníamos 3 antes, así que ahora vamos a nuestra segunda canción y volvemos en unos minutos a nuestro programa. Hoy escribimos con las letras con las que nos denominaron como bárbaros salvajes, como indio araucano, creando un imaginario ante la fe de su rosario, leyendo un acta de esta mapu, se hicieron propietarios, donde validan como contrato la firma de un documento. Los acuerdos parlamentados son palabras que se lleva el viento, pero hoy toman peso nuestro kimun filosofía. Huehuain a puño y letra en nuestra caligrafía, donde no se cita títere en nuestra literatura, cronista de la élite, literalmente caricatura, que quisieron marcar precedente con su pluma genocida. Denunciamos esa historia mal contada de resumida, de Valdivia y su carta de Ercilla y la Araucana, del jesuita Alonso do Valle y su visión cristiana, donde el estigma de indio hasta hoy en día se refleja. La mirada hispana construida es el mal que nos aqueja. Time Wind Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando nuestro grito utilizamos su teoría, sus libros cuincas tienen contenido pero no sabiduría. Time Wind Tucun se plasma al pie de la letra, con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa. Trazando
trazando nuestro grito, utilizamos su teoría. Sus libros Wicca tienen contenido pero no sabiduría. Se desenfunda la literatura mapuche, desenmascara los textos cimentados a fuerza de pólvora y bala, que no graficaron como inhumano bajo los pies de la conquista. Y bajo ese mismo registro somos los mapuche terroristas. En su decreto, en su ley, en su medio de prensa escrita, en defensa la palabra se transcribe en forma explícita contra el vestigio que nos rigió desde su llegada a estas tierras que eran nuestras y ahora son propiedad privada. Por eso tomamos la escritura como medio de defensa para legitimar todo lo impuesto a punta de violencia. Desde la colonia su escrito hasta la época actual nos han inscrito en su registro con la mirada occidental, con su representación pictórica simbólica que imparte su lectura en forma categórica, que llegaron a civilizar con adoctrinamiento, y su escritura fue la fe de aquellos acontecimientos. Time Wind Tucum se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa, trazando nuestro grito utilizamos su teoría. Sus libros Wicca tienen contenido pero no sabiduría. Time Wind Tucum se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa, trazando nuestro grito utilizamos su teoría. Sus libros Wicca tienen contenido pero no sabiduría. Reafirmamos nuestra cultura mapuche ancestral, reconstruyendo el pensamiento de un registro superficial marcado por el colonialismo y su inclinación racial. Tomamos lápiz y contamos la historia oficial, ya que no queremos más textos de intelectos que manipulan. Casa Miquela, Villalobos, sus escritos se anulan, donde hablan del mapuche, el par en un segundo, que a partir de su mirada ya no construyan nuestro mundo. En nuestro punto de vista la forma de intervenir, donde nuestros kimchi no redactan a la hora de escribir, porque la vivencia de nuestros mayores era antecedente, fuente verídica del mapuche en el que lleva nuestra gente. Así que cuña pues la Winca, no te aferres a esto que utilizas para llenar tu ego, resumiendo tu intelecto, porque los mapuches estamos vivos y esto es para que se entendiera que nuestra historia parte mucho antes de que el Winca la escribiera. Time Wind Tucum se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa, trazando nuestro grito utilizamos su teoría. Sus libros Winca tienen contenido pero no sabiduría. Time Wind Tucum se plasma al pie de la letra con nuestra historia mapuche que nadie se entrometa, trazando nuestro grito utilizamos su teoría. Sus libros Winca tienen contenido pero no sabiduría. Bien, retornamos a Alerta Educativa, nuestro tercer y último bloque del programa. Bueno, y le voy a aprovechar de dar la palabra a Marcelo para que plantee la pregunta que había quedado pendiente. Sí, nosotros, bueno, sabemos que tú hace tiempo, bueno, fuiste uno de los primeros en realizar una tesis sobre la cosmovisión del pueblo originario mapuche, ¿sí? Y sabemos que desde esa época hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente, ¿no? De hecho, si voy a hacer un vistazo, un modo de que ya existe, por ejemplo, constituyente pueblo originario, hay alcaldes mapuche, hay concejales mapuche, hay toda una organización territorial, hay levantamiento también en el Gualmapu. Entonces, desde la mirada de la filosofía, ¿cuánto de este desarrollo se sustenta en la cosmovisión del pueblo mapuche? ¿Hasta qué punto eso es parte de la cultura mapuche y no necesariamente parte de la cultura chilena, o hasta qué punto dialogan en esta interculturalidad, usando el concepto, aquello? Y finalmente la pregunta que hacemos respecto al programa es si tú ves que existe una filosofía mapuche que ha emergido y ha tomado de cierto modo ha tomado también parte de la agenda pública en las temáticas que ellos reivindican también desde su lugar, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. Mira, yo creo que este es un tema que no se puede responder en unos pocos minutos, porque evidentemente, ¿cierto? Cuando uno toca la cosmovisión, como llamamos nosotros, o la filosofía, la teología, la espiritualidad, nos encontramos, ¿cierto?, frente a un mundo de una profundidad extraordinaria, y donde todo lo que uno puede decir es como demasiado poco, ¿te fijas? Es como si nosotros le preguntáramos, ¿cierto?, a alguien conocedor del Islam, ¿ya? Díganos ustedes, ¿cierto?, en pocas palabras, cuál es el aporte de la religión islámica, ¿cierto?, a la modernidad o a la concepción de los derechos humanos
o de los derechos, ciertos, sexuales, y obviamente, te fijan, nadie podría responderlo porque hay una serie de sutilezas, distinciones. Entonces, solamente para mostrarte la, la magnificencia que esto tiene, ¿cierto? Uno de los kimche más importantes que nosotros tenemos en la universidad, que es don Desiderio Catriquir, él elaboró ahí en el 2008, ¿cierto?, una obra que se llama Patrimonio Cultural Mapuche, en 3 tomos. ¿Ah? Para decirte, en el fondo, si uno entra, digamos, ¿ya? A profundizar, hay que de verdad tener el tiempo y los espacios necesarios para poder discutirlo. ¿Mm? O otro colega con el que yo trabajo mucho, te fijas que es el lonco José Quidel, que actualmente es el director de la cátedra Bartolomé Las Casas, acaba de presentar su tesis doctoral en Campinas, ¿cierto? Solamente una tesis doctoral centrada sobre la noción de che. ¿Eh? ¿Qué es el che para los mapuches? Una tesis doctoral. Entonces, imagínate lo que habría que decir para cada una de esas nociones que son extraordinariamente sofisticadas, complejas y todo. Entonces, yo solamente me atrevería, digamos, a decir lo siguiente. Yo creo que nosotros los chilenos tenemos una enorme deuda, ¿cierto?, con una cultura que ha sido negada, invisibilizada, subalternizada, ¿cierto? Y yo lo primero que diría, ¿cierto?, sería, somos capaces hoy día de entender, ¿cierto?, a pesar de las limitaciones que tiene nuestra lengua castellana, lo que un mapuche nos quiere decir acerca de esta distinción con la que partimos nuestra conversación entre el Raquizuán mapuche y el Mapunkiman. Sabemos lo que significa eso de un punto de vista de la construcción de conocimiento, ¿eh? Que no es solo construcción de conocimiento, no es solo un tema epistémico, es un tema ontológico, es un tema ético, político, ¿te ves? Bueno, ese yo creo que es como el gran tema que yo veo aparecer, ¿cierto?, en los planteamientos de muchos, ¿cierto?, los constituyentes que fueron elegidos en los escaños reservados. ¿Ya? Nosotros el jueves pasado íbamos a hacer una actividad, ¿cierto?, con 2 lamien, ¿cierto?, mujeres, como es la traducción en castellano, ¿cierto?, mapuche, ¿cierto?, Natividad Yanquinao y Rosa Cayuqueo, y teníamos entonces el problema de que ellas estaban atrapadas en la lógica, ¿cierto?, de lo que son los preparativos, y finalmente, bueno, nos ganó Santiago y no pudimos hacer el panel, pero lo dejamos postergado. Pero eso es muy importante, fíjate, y eso es un signo de respecto de aquello que tú me estás preguntando, que las 4 mayorías, ¿cierto?, de los escaños reservados hayan sido ganados por mujeres. Y la mayoría, ¿cierto?, de estas mujeres, ¿cierto?, no son, ¿cierto?, solo como Elisa Loncón, que una gran, ¿cierto?, académica de la USACH, ¿cierto?, o estas 2 destacadas, ¿cierto?, abogadas que he mencionado, sino que, ¿cierto?, una representante del mundo religioso que es la Machi, ¿cierto?, Linconao. ¿Te imaginas lo que es eso para esta cultura, te diga? ¿Eh? Que la persona más votada sea una persona, ¿cierto?, que lleva y porta, ¿cierto?, toda una tradición religiosa, chamánica, ¿cierto?, que es la que tiene los vínculos con ese mundo de los espíritus, y donde definitivamente hay que decir, la Machi Linconao habla castellano, pero como una segunda lengua que tuvo que aprender obligatoriamente. ¿Te fijas? Por eso que cuando ellos están pidiendo si va a haber o no traducción, no están poniendo una dificultad adicional. En el fondo, la única forma de que nosotros podamos entender lo que ella nos quiere decir con toda la profundidad y sutileza que tiene el mapudungún es que nosotros la escuchemos en su lengua, en una traducción que obviamente tiene sus límites y sus imperfecciones, pero si es un buen traductor, me imagino, ¿cierto?, que habrá una gran parte de esos sentidos
y significados que van a ser traspasados. ¿Te fijas? Ricardo, en ese contexto, Entonces, te pregunto al tiro sí, porque me llama la atención, ¿no? Que la dificultad que tenemos desde el mundo chileno, desde el mundo occidental, de entender estas exigencias que pone el mundo indígena, pero también desde el punto de vista del feminismo y de otros lugares, ¿no? Que parecen tan extraños, que parecen tan difíciles de comprender. Por ejemplo, cuando es que ella dice, justamente la Machi Rinconado, que tiene que venir con gente a la convención, que tiene que entrar porque es una autoridad ancestral espiritual. Y el mundo occidental le dice, no, porque no puede venir gente de su familia. Le responden eso, ¿no? Ahí hay conceptos que no calzan, que no están no se pueden identificar. ¿Cómo ves esa relación que puede ocurrir en la convención, justamente con esta dificultad epistemológica, intercultural que se va a generar en ella? sí. Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más significativas que hoy día tenemos que tener, digamos, en cuenta los que queremos hacer filosofía desde esta perspectiva, ¿cierto? Del pluralismo, de la diversidad, de esto que algunos llaman filosofía intercultural o la opción decolonial, ¿te fijas? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros, ¿cierto?, a dejar espacio a las lenguas de los pueblos originarios, que son lenguas que efectivamente tienen, ¿cierto?, unas sutilezas que son fundamentales para que podamos entendernos con ellos. Una machi jamás, hablando en su rol de machi, puede hablarnos a nosotros en términos directos. Ella siempre tiene que tener un dungu machife, que es en el fondo la persona que interpreta lo que la machi está diciendo. ¿Te fijas? Porque normalmente en el lenguaje de las machi, ellas recurren a una serie de expresiones arcaicas, de expresiones que son incluso de muy difícil comprensión para los que hablan el mapuzungún contemporáneo, algo así como el griego antiguo, clásico, y el griego que hablan, ¿cierto?, los que viven en Grecia hoy día, ¿te fijas? O sea, es la misma lengua, pero donde hay unas diferenciaciones, ¿cierto?, de sutileza, de sentido, muy grandes. Entonces, yo creo que ahí se va a jugar la gran capacidad de Chile para poder, digamos, reconocer en los hechos, ¿cierto?, eso de lo que llamamos un Chile pluricultural, plurinacional, plurilingüístico. Si la convención no es capaz de avanzar en ese terreno, entonces obviamente vamos a empujar de nuevo, ¿cierto?, el proceso político a esta suerte de hegemonía del Wincasugún, como ellos dirían al castellano, pero no tendría esa capacidad de abrirse a la riqueza que tienen estas lenguas. Pero no solo al mapuzungún, pensemos, ¿cierto?, en lo que aporta la lengua Rapa Nui, en lo que aporta la lengua aymara, y desgraciadamente, claro, hoy día lo que pueden aportar las lenguas fueguinos es cada vez más difícil porque, bueno, ahí sí que se practicó el etnocidio llevado a su último extremo, dada la codicia de los estancieros y de todos los que hicieron todo lo imposible para que esos pueblos dejaran, digamos, de tener presencia en los territorios magallánicos. Entonces, volviendo a la pregunta de fondo, yo creo que la cosmovisión mapuche, como la cosmovisión de los otros pueblos, ¿cierto?, está presente en muchos de estos representantes, y la dificultad va a ser cómo vamos a encontrar, ¿cierto?, los caminos para hacer ese proceso de cotraducción, ¿ya?, porque ese es el punto importante, ¿ya?, como decía Raymond Panikkar. Entonces trata de decir, voy a buscar un traductor de la Machi Linconao para ponerlo en castellano. No, 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 no. Este es un diálogo entre cotraductores, ¿cierto?, donde el Dungu Machife de la Machi tendrá que traducirle, ¿cierto?, a ella en mapuzungún lo que nosotros vamos a decir en castellano, y nosotros vamos a tener que tener personas que conozcan muy bien el mapuzungún, como la Lañén Elisa Loncón, que nos va a decir lo que en esa lengua se nos está diciendo a nosotros. Si no hay diálogo de cotraductores donde cada uno traduce a su propia lengua, esto no va a ser diálogo, sino que va a ser simplemente un simulacro, ¿cierto?, una suerte, diríamos, de visión farandulera, de encuentros de lengua, pero no va a tener ninguna potencialidad filosófica. Y yo me juego por eso, ¿ya? Yo he sido partidario de concebir, ¿cierto?, la metáfora de la traducción como un elemento clave de la filosofía política, ¿cierto?, que tenemos que ir creyendo
que tenemos que ir sustentando, porque en el fondo, en todos los conflictos, lo que está siempre en deuda es cómo traducimos los reclamos y las reivindicaciones de los otros. Y siempre está, digamos, cierto, el interés de algunos para decir, no, si yo lo traduzco y está, digamos, cierto, en mi discurso. Pero muchas veces no es más que una suerte, digamos, de abuso, ¿cierto?, de lo que los otros efectivamente están reclamando y reivindicando. ¿Eh? Entonces yo creo que el gran tema que instala hoy día esta pluralidad de reivindicaciones, ¿cierto?, que tenemos al interior de todos los movimientos sociales y que estuvo al origen del estallido social, como le llamamos en Chile, tiene que ver con esa capacidad de cómo vamos a lograr, ¿cierto?, traducir, ¿ya?, en este diálogo de cotraductores las distintas reivindicaciones y reclamos que tiene hoy día la sociedad chilena, que son todas plurales, todas diversas y todas muy complejas. Ese es como para mí el principal desafío político y filosófico que tiene la presencia de estos concejales, ¿cierto?, que son parte de los pueblos originarios. ¿Mm? Sí, estamos llegando casi al final del programa, nos quedan unos minutitos todavía, podemos quizás hacer una pregunta más, pero antes de eso nosotros en el programa tenemos una sección que se llama Para la Palabra, donde es que invitamos a nuestros invitados, aunque suene redundante, ¿cierto?, invitadas a presentarnos algo que consideran relevante que nos ayude a profundizar en lo que hemos dialogado en el programa. Y bueno, en el caso particular tuyo, Ricardo, tú el martes van a haber un encuentro para analizar tu obra, para analizar tu trabajo, tus compilaciones también, porque tú eres una persona que es muy multifacética, ¿no?, en el trabajo que ha realizado. Entonces, no sé, queremos que puedas hacer la invitación y además, si es posible, que nos recomiendes algún texto que tú crees de tu obra, de tu autoría, o que tú hayas sido compilador u otro, que crees que nuestros auditores, auditoras que estén interesados pueda ayudarles a profundizar en lo que hemos venido dialogando en el programa. Bien, yo partiría por lo segundo. Mira, yo creo que si hay una obra que de alguna manera resume parte de lo que ha sido mi trabajo y mi trayectoria por una filosofía arraigada, latinoamericanista, intercultural, crítica, es una obra que se publicó en la Universidad Católica Silva Enrique y que lleva por título Pensamiento Crítico Latinoamericano, Conceptos Fundamentales. Y esa obra se puede bajar, digamos, gratuitamente desde Internet. Son 3 tomos, y lo más importante que es como una suerte de diccionario. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, si alguien quiere saber en qué está hoy día el debate sobre el capitalismo y el socialismo, que algunos consideran que ya es un tema superado, bueno, van al pensamiento crítico latinoamericano y está la enorme figura de Frank Hinkelamer, que nos va a explicar en 12 apretadas páginas dónde está la tremenda controversia que existe, ¿cierto?, sobre este punto. ¿Ya? Si alguien está interesado, por ejemplo, sobre el tema de la decolonialidad, ¿cierto?, entonces uno va y en la obra está Santiago Castro Gómez, este potente filósofo colombiano, que nos va a decir en 12 palabras cuáles son los problemas relevantes, ¿cierto?, que tiene, digamos, la decolonialidad de un punto de vista filosófico de las ciencias sociales. Si ustedes quieren, no sé, pues si alguien es demasiado neófito en cuestiones políticas, entonces puede ir a buscar la palabra política, ¿ya?, y que la hace ni más ni menos que el filósofo, ¿ya?, Alejandro Serrano Caldera, un tremendo filósofo del derecho nicaragüense, ¿cierto?, que se formó al alero de la revolución sandinista y que hoy día me imagino que debe estar sufriendo de todo lo que está pasando en ese minuto, pero él le explica, ¿cierto?, en 10 modestas páginas, ¿cierto?, cuáles son los principales problemas que nos enfrentamos cuando queremos pensar la política en serio, más allá de la demagogia y más allá, ¿cierto?, de esas frases media cliché y eslogan que a veces algunos gritamos cuando estamos en la calle, pero que luego tienen que ser sustentadas, argumentadas para que tengan sentido y puedan ser comprendidas por otros. ¿Mm? Y lo que decía sobre el martes 6, ¿sí?, un pequeño grupo de colegas, donde está Eduardo Debes Valdés, con el que yo me formé y al que le debo buena parte de mi vocación latinoamericanista, ¿cierto? Y unos colegas, digamos, más jóvenes con los que hemos sido compañeros,
Fernando Vergara, Lorena Sucel de la Universidad Federico Santa María y Cristian Valdés van a tomar algunos aspectos, ¿cierto?, de las cosas que yo he escrito y van a hacer algunos comentarios, unos diálogos en el sentido de lo que hemos conversado. Tomar las cosas que publicamos en serio, no para decir que bien está todo, sino que para decir, oh, está interesante, pero aquí faltó más, aquí habría sido bueno ponerle este otro concepto o leer tal o cual tradición, ¿ya? Entonces, están todos invitados el martes 6 a las 4 de la tarde. Ahí vamos a poner el link en nuestro programa cuando lo subimos a YouTube y también en otros lugares. Marcelo, te doy la última palabra por si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta más. No, antes de o sea, se nos quedan muchos temas en el tintero, digamos. Muchísimo. Sí, no, yo más que nada agradecer la presencia de Ricardo, creo que nos ha dado una serie no solo de respuestas, sino de interrogantes, como para seguir pensando, como para seguir profundizando, y para también levantar categorías de análisis de lo que está sucediendo ahora. O sea, me parece relevante tal vez, y quizá alguna reflexión breve como para terminar, justamente esta relación de teoría-praxis, ¿no? Que también de algún modo lo establece Freire a propósito de la conmemoración que tenemos próximamente de los 100 años de su natalicio, y que además tiñe toda una tradición también como para observar la realidad latinoamericana. Entonces, tal vez eso como para finalizar y agradecer nuevamente tu presencia, Ricardo. Sí. Mira, yo creo que esa es una pregunta, yo creo que es como para abrir, digamos, una cantidad de temas y de programas, porque sin lugar a duda Paulo Freire es una de las figuras más relevantes, ¿cierto?, del pensamiento latinoamericano de los años 70. Y nosotros tuvimos, ¿cierto?, el privilegio de tenerlo con nosotros desde los finales del gobierno de Frei Padre, ¿cierto?, hasta cuando, ¿cierto?, tuvo que partir por la razón que todos conocemos. Entonces, ¿yo qué destacaría de Paulo Freire? Y que este para mí es un punto importante. Paulo Freire no solo es un educador, ¿cierto?, es un pensador y, si ustedes quieren, es una persona que vivió en carne propia una reflexión de lo que llamaríamos técnicamente, ¿cierto?, la interdisciplina, la multidisciplina, ¿cierto?, la transdisciplina. Entonces, cuando nosotros leemos, ¿cierto?, o a veces aparece esta expresión, ¿cierto?, en los momentos de mayor ideologización de los debates educativos, ¿cierto?, y aparecía esta palabra concientización, ¿cierto?, que fue considerada como una palabra maldita por la derecha chilena, así como diciendo que el proyecto de la Escuela Nacional Unificada lo único que quiere es transformar a nuestros niños, ¿cierto?, en personas que no piensen, que no asuman en verdad críticamente la realidad. Bueno, esa era una lectura completamente al revés. La palabra concientización justamente era cómo hacíamos para que un estudiante pasara de una conciencia pasiva a una conciencia activa, ¿cierto? Eso es lo que Freire llamaba la transitividad de la conciencia. Por tanto, cuando decimos concientización, estamos lo más lejos de decir una manipulación ideológica, en manos del gobierno o del conglomerado político de turno. Pero lo que tampoco la mayoría, ¿cierto?, de los chilenos sabe, es que Pablo Freire en esto tuvo una persona que lo instruyó filosóficamente en estos temas, que es el profesor Raúl Veloso, ¿cierto? El destacado colega, ¿cierto?, que formado en lo mejor de la fenomenología husserliana, ¿ya?, le mostró a Pablo Freire, ¿cierto?, lo relevante que era repensar, ¿cierto?, críticamente, ¿cierto?, para poder establecer todas las mediaciones educativas y políticas, y eso Paulo Freire lo hace, y nadie sabe que detrás de eso hay una capacidad, ¿cierto?, que le entrega la fenomenología, como ha ocurrido con lo más destacado de la fenomenología, ¿cierto?, francesa, que está lejos de ser una fenomenología de derecha. Si uno lee a gente como Merleau-Ponty o Jean-Paul Sartre, está lejos de pensar una fenomenología que es, en el fondo, una conciencia descarnada de la realidad histórica. ¿Te digo? Entonces, eso me parece a mí que es fundamental para entender que Paulo Freire
obviamente es una figura difícil de clasificar, ¿cierto? Porque es un pensador, yo diría que integra la complejidad de la realidad. Entonces, mucha gente le critica de que él tendría una visión como de un personalismo cristiano, ¿cierto? Otros lo acusan de que él habría escrito lamentablemente a posiciones marxistas, pero yo creo que finalmente ninguna de esas interpretaciones es correcta. Él es un pensador que está pensando derechamente que no hay posibilidad de hacer una pedagogía, ¿cierto? Que dé cuenta de la situación de opresión de los que viven en esta asimetría sociales, culturales y políticas, si nosotros no tomamos en cuenta una propuesta filosófica como la que entrega una fenomenología crítica, ¿cierto? Y que involucra que la teoría y la praxis no son nunca dos cosas que están en oposición, ni menos que una es primero y que la otra es segunda, ¿cierto? Podríamos decir, ¿cierto?, que entre la teoría y la praxis ocurre lo mismo que el juego de los niños de qué es primero, si el huevo o la gallina. ¿Ya? No existe posibilidad, ¿cierto?, porque si aplicamos las categorías aristotélicas de la potencia y el acto siempre es anterior a la potencia. Y lo mismo ocurre con respecto a la teoría de la praxis, ¿cierto? La praxis ya conlleva una búsqueda de una determinada teorización y esa teorización va iluminando, clarificando en el curso, diríamos, de una experiencia histórica, cómo hay que ir modificando. Hay un círculo, no vicioso, hay un círculo metodológico permanente que todos los grandes pensadores críticos lo han sostenido. ¿Mm? Y ese es el gran mérito de Paulo Freire, ¿cierto? Y yo tuve el gusto de conocerlo ya cuando era una persona mayor, ¿cierto? Y bueno, fue muy emotivo porque era una persona que guardaba esa idea de que el diálogo con los otros se hace para tratar de entender que los otros le dicen y no lo que él quiere comunicar. Y por tanto era un tremendo pensador también del diálogo, pero de veras, del diálogo genuino. Es el recuerdo que me quedé de Paulo Freire y por cierto que está presente en todos los textos. Sí, bueno, nosotros Gracias. aprovechamos también de saludar a Raúl Veloso, quien fue también nuestro profesor, con Marcelo, y bueno, hoy día ya yo lo puedo calificar como amigo. Tengo oficina al lado de él en la universidad, así que es también un referente y algún día vamos a tratar de invitarlo. Aprovechamos de hacer un saludo a nuestros compañeros, amigos, amigas que hacemos este programa, a Montserrat Mora, a Juan González, a Diego Parra, a Patricio López Pimante y a Rodrigo Sánchez, que son también los que acompañan y hacen posible que este programa, además de Marcelo y mío, pueda existir. Y darte las gracias, Ricardo, la verdad es que nos quedamos con, o sea, para hacer otro programa, ¿no? Son tantos los temas que quedaron pendientes que nos habría gustado poder profundizar mucho más. Te doy la palabra para que cierres, Marcelo, y no sé si decir algo más. No, o sea, no sé si Ricardo quiere despedirte de nuestros auditores y los que nos puedan ver en las redes sociales y ya empezar a finalizar, ¿no? Sí. No, mire, yo solamente les invitaría, ¿cierto?, para que realmente hagamos carne esta propuesta latinoamericanista, de que ustedes, ¿cierto?, se atrevan a salir del territorio nacional. Inviten, por ejemplo, a Jovino Pizzi, que acaba de un magnífico glosario de patologías sociales en América Latina, ¿eh? Y que está en castellano, además, ¿cierto? Entonces, les pido que eso no lo olviden, o nuestra amiga Ana Luisa Guerrero con sus reflexiones sobre los derechos de las multinacionales, o Leonardo Tovar en Colombia y su reflexión de una filosofía de la violencia. Ahí vamos a encontrar grandes temas, ¿cierto?, que nos pueden ayudar mucho a salir de la endogamia que a veces estamos como país. Muchas gracias. No, bueno, gracias Ricardo. A ti, Ricardo. No, dale, Mario. No, eso, despedirnos nomás, decir muchas gracias, Ricardo, por habernos, bueno, los nombres también, vamos a pedir después los contactos de aquellos compañeros y compañeras filósofos, filósofas latinoamericanas para poder también ampliar. Este es un programa que siempre ha tenido esa característica de que a pesar de ser un programa dedicado al tema de las luchas sociales ligadas a la educación, la filosofía consideramos que es uno de los elementos que acompaña eso y bueno, tenerte a ti es un tremendo honor, así que eso, pues muchas gracias, saludos a todas y todos los que han escuchado este programa, pueden, como ustedes saben, sintonizarnos en los programas de radio, en las radios comunitarias, pero también
en las otras plataformas en las cuales normalmente salimos. Así que muchas gracias y bueno, esperemos que este programa lo repliquen, lo compartan, lo escuchen y por supuesto nos comenten lo que quieran decirnos. Muchas gracias a todos y todos y nos encontramos en un próximo programa Alerta Educativa. Y aquí termina Alerta Educativa. Un programa que durante 12 años se hace desde y para quienes aspiran a construir un mundo mejor. Un programa realizado por un colectivo de compañeros y compañeras En conjunto con Centro Alerta IOPECH para las radios comunitarias.